Nada, Sandra Suárez, coordinadora estatal de programas de área de acompañamiento social de Provivienda. Reitero el agradecimiento por estar con nosotros y compartir este espacio. Y nada, cuéntanos, sobre todo a aquellas personas que no conozcan, en primer lugar, qué es Provivienda, qué hacéis, a qué os dedicáis y, sobre todo, bueno, pues, cuáles son los programas dentro de este área que estáis desarrollando. Bueno, buenos días, muchas gracias y gracias por invitarnos. Es un placer de verdad estar aquí y compartir estos espacios, también un poco de reflexión. Yo quería hacer una breve introducción de quiénes somos, de quiénes Provivienda, especialmente para aquellas personas que no nos conozcáis. Creo que nuestro nombre está en nuestra seña de identidad. Somos una asociación que lleva ya 35 años, nacimos en 1989, trabajando por el derecho para el acceso a la vivienda en igualdad de condiciones, especialmente para aquellas personas o familias en situación de una mayor vulnerabilidad. Si hablamos de cifras, para que os hagáis la idea, en esos 35 años, que se dice muy pronto, yo cada vez que lo digo, la verdad que me sorprendo a mí misma porque me parece impactante. A lo largo de la historia de la entidad llevamos más de 155.000 personas alojadas, más de 67.000 viviendas gestionadas a nivel nacional en todo el territorio y actualmente, bueno, estos son datos de 2023, de 2024 evidentemente está en curso, estamos desarrollando más de 90 proyectos a nivel estatal en 15 comunidades autónomas. Es cierto, lo comentaba antes con Inés, que en Castilla-La Mancha somos relativamente jóvenes, porque empezamos con un proyecto que luego os contará mi compañera Estefanía en 2020. No hace tanto si cuentas con estos 35 años de experiencia, ¿no? Inés decía antes que la vivienda estaba pues, en la base de la pirámide de Maslow y efectivamente la vivienda es el eje estructural sobre el cual empezamos a desarrollar nuestra vida. Es además un factor de protección y es un factor de integración. Hacía referencia también, es verdad que ella decía por código postal, Provivienda tiene informes publicados que hacen referencia directamente, se llama Cuando la casa nos enferma. Tenemos varios informes publicados que se llaman Cuando la casa nos enferma. Os invito a leerlo, podéis consultar en la web porque es realmente interesante. Es cierto que no incide tanto en las zonas, código postal que decía Inés, pero sí en cómo repercuten en la salud las situaciones de inestabilidad residencial, miedo a pérdida de vivienda, situaciones de trayectoria residencial inestable y bueno, un montón de casuísticas que vemos día a día y que las técnicas que trabajamos y que trabajan en los proyectos pues os podrían contar mejor. En todos los proyectos creo que una señal de identidad que nos caracteriza es que siempre ponemos que tenemos un modelo centrado en dos vertientes. Uno es centrado en la vivienda, evidentemente, nos destacamos por esto, y centrado en la persona. Trabajamos continuamente con planes de intervención individualizados porque entendemos que si no, el seguimiento no funciona. Es decir, los proyectos tienen que ser dirigidos a la realidad de cada familia con la que trabajamos. Y siempre con un carácter de innovación. Es cierto que aunque la vivienda es verdad que está, sobre todo en alquiler, muy complicado a nivel nacional y en zonas especialmente tensionadas, aquí en Toledo tenéis también un problema con el alquiler turístico, pero hay nuevas realidades emergentes en relación a la vivienda y los proyectos tienen que dar respuesta a estos. Porque aunque sí que venimos desarrollando proyectos desde el inicio, que ahora os contaré uno de ellos, de estos 35 años que han ido evolucionando, sí que hemos puesto en marcha otros nuevos que atienden a necesidades nuevas, por cómo ha ido evolucionando la vivienda. Es decir, los proyectos tienen que estar vivos y dar soluciones a esto, ¿no? Bueno, esto lo había... Ahora mismo, en Provivienda, para que os hagáis la idea, a nivel nacional trabajamos más de 500 personas, 540 y algo, mayoritariamente casi el 80% somos mujeres. Para mí es muy fácil de explicar porque la mayoría de las personas que componemos Provivienda somos profesionales de la intervención social. Somos trabajadoras sociales, educadoras sociales, por lo cual son profesiones feminizadas, así que por porcentajes se explica rápido. Pero porque realmente, tú lo decías con lo de la vivienda pública, si no hay un acompañamiento social en situaciones de familias vulnerables, es cierto que las posibilidades de éxito o de trabajar autonomía con estas familias pues disminuyen bastante, ¿no? Tiene que haber un seguimiento, un acompañamiento social
con familias especialmente vulnerables. Si ponemos en cifras, solamente en un año, antes os he dado datos generales de 35 años, pero si hablamos de un año, en 2023 hemos firmado 560 nuevos contratos de alquiler. 560 nuevos contratos de alquiler de diferente forma, o bien ha sido Provivienda la parte inquilina para desarrollar estos proyectos donde es la entidad quien alquila y podemos ejecutar o desarrollar algún tipo de proyectos de alojamientos temporales o demás. Alquileres que se producen entre particulares, esto os lo voy a explicar ahora, porque es verdad que Provivienda figura como aval, y alquileres donde Provivienda es la parte propietaria, es decir, somos nosotras como entidad Provivienda quien alquila. Esto os lo explico también ahora, que os lo ha comentado también Inés, en modelos, por ejemplo, como el de Barbas. Y si me centro ya en Castilla-La Mancha, yo os voy a pedir, por favor, que luego me preguntéis un montón de cosas, o si me dejo alguna cosa, como están mis compañeras también aquí, que me vayan puntualizando. En Castilla-La Mancha estamos desarrollando 3 proyectos. 2 de ellos os lo voy a contar ahora y el siguiente mi compañera Estefanía. Yo me había puesto, claro, me había puesto una presentación que estoy para tener una pantalla, luego me dice mi compañera que no, pero bueno, os lo enseño para que veáis, y os lo he dicho, pero para que veáis cómo es para Provivienda lo importante del acompañamiento social. Lo hemos puesto de una forma transversal a los proyectos. Entendemos que el acompañamiento social, de hecho, yo trabajo en un área que se llama área de acompañamiento social, es fundamental para que desarrollemos proyectos de intervención. El primer proyecto del que quiero hablar es ese servicio de mediación en alquiler. Nació en 2021. Están aquí mis compañeras. Físicamente la oficina la tenemos, por si a alguien le interesa, en la calle Roma. Y que es un servicio de mediación en alquiler. Esto es de lo que os decía, que nacieron hace 35 años, inicialmente pensados para población joven y luego migrante, y se han ido transformando en diferentes territorios. De hecho, estos servicios están en Madrid, en Cataluña, en Baleares, en Canarias, en Galicia, en Andalucía, y no sé si me dejo, y en Castilla-La y no sé si me dejo alguna más. Básicamente lo que intentamos es crear una bolsa de vivienda. Una bolsa de vivienda cuyos propietarios y propietarias son particulares. No hablamos de grandes tenedores de vivienda, no hablamos de bancos, no hablamos de fondos buitres, ni mucho menos, hablamos de propietarios particulares que tienen una vivienda y que la quieren poner en alquiler. De lo que se trata es, lo ha dicho Inés, o sea, existe muchísimo miedo, de lo que se trata sobre todo es de dinamizar vivienda vacía. Existe muchísimo miedo a alquilar por parte de mucha gente que entiende que puede generarse un impago y detrás de eso toda una situación judicial que tienes que emprender para recuperar o bien tus ingresos que te corresponden por tu renta o bien la posesión de tu vivienda y también miedo a la ocupación. Entonces, lo que hacemos es decirle a la parte propietaria, alquila con garantías y alquila sobre todo con seguridad y con tranquilidad. Es decir, es Provivienda quien va a figurar como aval. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues por un lado hablo primero de la parte propietaria y luego del inquilino. Intentamos hacer primero un ajuste en los precios. Y digo un ajuste porque es cierto que son precios de mercado. Con lo cual aquí lo de la asequibilidad queda un poco, no sé si es subjetivo, pero bueno, el mercado es el que es. Y como os decía, no llevamos demasiado tiempo en Castilla-La Mancha, solo desde 2021. Cuando traducimos en otros territorios donde llevamos 30 años, ¿qué pasa? Que la gente nos conoce y lo que mejor funciona en estos proyectos es el boca a boca. Entonces, cuando alguien ha tenido una buena experiencia, cuando alguien duerme tranquilo, no le duele la cabeza, porque sabe que su piso está bien gestionado, que va a cobrar su renta y que no va a tener ninguna dificultad y que si la tiene todo un equipo profesional detrás, tanto social como jurídico, eso sinceramente no está pagado. Y eso hace que podamos ajustar el precio que esa persona solicita por su vivienda. Entonces, aparte se le facilitan una serie de beneficios, como puede ser darle el seguro multirriesgo a la vivienda de manera gratuita, el primer año, y el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y se exige para poder alquilar. Se hace un buen inventario del estado de la vivienda y sobre todo lo que se hace es darle la seguridad de una actividad que lleva 35 años con este tipo de proyectos, que todo un equipo jurídico está detrás para redactar contratos conforme a la LAU
con las cláusulas, con los supuestos de restricción que esta contempla, y también facilitarle la vida, porque al final, cuando tienen alguna... Es verdad que está el equipo jurídico detrás, pero la persona más cercana es la técnica que está en el proyecto. Entonces, cuando tienen, en este caso está aquí la compañera María Teresa, entonces cuando tienen alguna dificultad del tipo, no sé, si pensamos en el día a día de una casa, pues estoy calando a la vecina de abajo, levantar un teléfono y decir, oye, que me dice la vecina que están calando. Vale, genial, pues esa gestión la vamos a hacer nosotros. Entonces, tú alquilas sabiendo que cualquier gestión la vas a tener atendida por parte del equipo profesional de Provivienda. Por la otra, por la otra parte, bueno, espera un momento, una cosa que quiero que se entienda bien. Lo que hacemos es un contrato, se firma un contrato entre particulares, un contrato entre parte propietaria y parte inquilina. Y con la parte propietaria se firma ese documento de aval, que lo que se establece es que es Provivienda quien le va a pagar a la parte propietaria siempre entre el 1 y el 7 de cada mes. Siempre va a pagar Provivienda. Es decir, cualquier dificultad, o no dificultad, pero cualquier cosa que hubiera que produzca, imagínate, un retraso en el pago de la parte inquilina, eso la parte propietaria nunca lo va a notar. Va a cobrar religiosamente porque va a pagar Provivienda a todas sus propietarias entre el 1 y el 7 de cada mes. Eso es, la inquilina paga Provivienda, ¿vale? Pero ¿por qué actuamos como aval? Lo decía muy bien Inés, que hay mucha gente inquilina que aun pudiendo pagar, ya no hablo de la gente que económicamente no puede pagar actualmente una renta, que esto hay otro tipo de proyectos, pero hay mucha gente inquilina que aun pudiendo pagar una renta de mercado, se ve excluido por las exigencias del mercado. ¿Por qué? Pues porque los propietarios se salvan y al final dicen, voy a contratar un seguro antipago. Y un seguro antipago tiene unas exigencias que mucha gente no pasaríamos. Por ejemplo, pues un contrato indefinido. Si pensamos en, bueno, en Toledo también, en la parte sobre todo de turismo que tenéis, pero si pensamos en contratos, ¿cómo se dice? Fijo discontinuos, sujetos a temporadas turísticas, esto pues difícilmente pasan seguros antipagos. Pensamos en gente autónoma, que se pide muchísima documentación. Generalmente se pide que los ingresos de la unidad de convivencia tripliquen el coste de esa renta de alquiler, lo cual hay mucha gente que no lo pasa. Y si pensamos además en familias que nos derivan, es decir, que tienen una situación de cierta vulnerabilidad social, imagínate que hace, no sé, 6 años tuve una situación de deuda con seguridad social que estoy pagando y estoy remontando, pero figuro en alguna lista de morosidad. No voy a pagar, no voy a pasar un seguro de pago. ¿Puedo pagar una renta? Sí. ¿Podría vivir en mi casa de alquiler? Sí, pero es que no me alquilan. Si además le sumo otras problemáticas añadidas, ya no solo a nivel de estabilidad de ingresos, sino que le sumo, por ejemplo, que yo pongo un anuncio hoy en Idealista y posiblemente mañana lo quite porque esté agobiada y de repente tenga 50 personas candidatas en mi piso, ¿qué pasa? Que puedo seleccionar. Entonces aquí entran en juego también los estereotipos que cada uno tenemos en nuestra cabeza. Y si yo entiendo que me va a generar más seguridad en el pago una familia con 2 personas adultas que una familia monoparental, pues a lo mejor es que directamente no estoy valorando a la familia monoparental. Y digo que estos son estereotipos, que realmente no te garantiza el cobro el que tengas 2 nombres. Pero entra en juego y las mujeres con menores a cargos se ven en una situación de mayor exclusión residencial. Si pensamos también, os decía antes que este tipo de proyectos nacieron dirigidos a jóvenes y a población inmigrante. Si pensamos en población inmigrante, hay muchísimos factores de exclusión o de rechazo que evidentemente no son manifiestas porque no se van a decir y por supuesto no se van a escribir y en una inmobiliaria jamás te lo van a poner por escrito, pero que las familias sí que nos devuelven, oye, que es que me dicen que es que no quieren, no lo han dicho tal cual, que no quieren alquilar a gente negra. Esto existe. Entonces, o familias que llaman y dependiendo de quién llame por el acento, pues directamente está alquilado y llamo yo después y resulta que no está alquilado. Esto pasa. Entonces, es una doble exclusión que te hace especialmente vulnerable. Por eso lo que hacemos con estos proyectos es decir a la parte propietaria, confía en la entidad, dale a tu vivienda un valor social, colaborando con una entidad, tú vas a cobrar una renta de mercado, vamos a ajustar un poco las condiciones o vamos por lo menos a hablar y asentarnos a hablar, te voy a hacer una selección de inquilinos. Entonces te voy a decir que para tu vivienda que tiene 3 dormitorios y está en esta zona, tengo 4 familias interesadas y vamos a ver cómo se ajusta y cómo hasta llegar a formalizar el contrato de alquiler.
Durante un año, la idea es durante un año trabajar con las familias, como decía, desde este proceso de acompañamiento social. Firmamos planes de intervención individualizados que nos permiten tener con las familias un seguimiento muy continuo y realmente una relación, un vínculo de, pues, de confianza. Y cuando hay una situación sobrevenida, imagínate alguien que quiere trabajar la mejora de empleo o que ha visto reducidas sus horas y por tanto sus ingresos. Están en contacto con la técnica continuamente, entonces lo que van a hacer es trabajar juntos en esa situación. O bien, viendo qué tipo de ayudas existen o prestaciones a las que puedan tener acceso si es el caso, o derivando a programas de empleo, o viendo cómo puede tener una mejora a nivel de formación que luego le facilite una mejor empleabilidad, o no sé, seguro que me estoy dejando un montón de cosas, pero bueno, esta es la idea. Y bueno, en estos procesos de acompañamiento también podemos tomar otras situaciones. O sea, a veces nos encontramos con familias pues, que van más justas y por estos porcentajes que tú decías y a lo mejor tienen un gasto sobrevenido y nos avisan, oye, que este mes no puedo hacer un pago íntegro de la renta. Vale, fenomenal. El propietario, la propietaria igualmente, la renta íntegra la va a cobrar y trabajaremos con la familia cómo se salva esa diferencia que no ha podido pagar ese mes. Si en algún momento detectamos que la familia necesita un mayor acompañamiento pasado ese primer año, pues por el motivo que sea, porque necesita un mayor seguimiento a nivel de educación social o de trabajo social, o porque está teniendo alguna dificultad en el pago, si algo cuidamos en Provivienda es a la parte inquilina y a la parte propietaria. Si no, nos llevaríamos 35 años con este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque son propietarios y propietarios particulares. Porque es verdad que a veces, y sobre todo escuchamos pues, que los propietarios, ¿no? Con conceptos de propietarios, lo que quieren es exclusivamente, no sé cómo decirlo, rentabilizar al máximo su casa. Y hay personas que sí y hay personas que no, que con ese alquiler cubren pues, su propia hipoteca. Efectivamente, o que con ese alquiler cubren sus gastos, o que con ese alquiler, que también lo hemos encontrado, cubren el coste de la residencia de la persona mayor, que es quien vivía en esa casa que están poniendo en alquiler. Entonces, si intuimos, si sabemos, porque estamos trabajando con las familias, que puede haber una dificultad para esa parte, para ese propietario, esa propietaria, vamos a prorrogarle la aval. ¿Vale? Y esto es un poco la esencia de los servicios de mediación en alquiler que realmente funcionan y que yo aprovecho siempre estos espacios para decir que como lo que funciona es el boca a boca y lo sabemos, que si conocéis gente que quiere alquilar y quiere poner su piso a disposición y alquilarlo de una forma segura y con garantías, pues que estamos en la calle Roma encantados de atenderles y de escucharles y explicarles el espacio. Además es curioso porque luego la gente, es verdad que por ejemplo proyectos como Madrid, que llevan los proyectos de bolsa, más o menos, siempre decimos que son propietarios fidelizados, porque finaliza un contrato de alquiler y vuelven a llamarnos. Y finaliza el contrato de alquiler y vuelven a llamarnos, porque al final es un contacto muy directo y muy fluido y es sobre todo eso. Garantista. O sea, sé que mi casa va a estar en las mejores manos. Esto es así. Y bueno, estos son los proyectos de mediación. No sé si me dejo algo. He dicho todo. Vale, pues entonces os cuento también lo que os decía Inés, el programa de vivienda en Castilla-La Mancha a través del programa 6, que estoy en espera, no lo saben mejor que yo, es el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, prorrogado hasta 2025, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de Castilla-La Mancha. Vale, pues tenemos 6 viviendas, 5 viviendas, yo he puesto... Bueno, es la intención, siempre la intención es crecer. Tenemos 5 viviendas en el municipio de Vargas habilitadas como vivienda pública. Es lo que os decía que estaban las compañeras, que le costaba que estaban las compañeras midiendo literalmente con el metro. Es cierto, ha sido difícil porque evidentemente tiene que cumplir unos requisitos muy exigentes en cuanto a medidas, dimensiones, accesibilidad, lógicamente, ¿no? Y esto ha sido, bueno, pues no sé si lento o no, pero al final ha llegado y tenemos las 5 viviendas disponibles y habilitadas como viviendas de protección oficial, con lo cual tiene una limitación en el precio de la renta. Una limitación y van a ir destinadas a familias pues, en situaciones vulnerables. Siempre, como os decía, con intervención profesional y con un seguimiento y acompañamiento social. ¿Cuál es el perfil de las familias que pueden optar a las viviendas de Vargas?
o en este caso, que son las que tenemos, bueno, pues una limitación, o sea, son los perfiles de vivienda pública de Castilla-La Mancha, es decir, no superar en ingresos 3 veces el IPREM, estar empadronados, lógicamente, en Castilla-La Mancha, estar admitidos en la lista de solicitantes de vivienda pública de Castilla-La Mancha, no poseer ninguna vivienda en propiedad en el territorio nacional y tener nacionalidad española o permiso de residencia. Estos son los requisitos, porque la realidad es, cuando os decía que hay nuevas necesidades emergentes, es cierto que existe una necesidad enorme de vivienda pública, porque la realidad es que muchas familias no pueden pagar una vivienda de mercado. Y no pueden pagar una vivienda de mercado porque posiblemente no van a mejorar sus ingresos, no hay una perspectiva de mejorar sus ingresos, con lo cual necesitan algo que se ajuste a sus necesidades y a su realidad económica. Y por eso necesitamos viviendas que tengan una limitación en el precio. Y esto es un poco las viviendas de Castilla-La Mancha. Ahora Estefanía os va a contar, porque ella trabaja en protección internacional, y os va a explicar un poco cuál es el proceso y cómo trabajamos aquí. Y la idea, que antes la hablábamos con Inés antes de empezar la jornada, pues ojalá podamos extendernos en Castilla-La Mancha. Hemos presentado en el proyecto que os decía de mediación al alquiler, ojalá tengamos un aumento para que se pueda ampliar a toda la zona de la Sagra Alta y la Sagra Baja y llegar a muchos más municipios, porque es cierto que hay una necesidad real de vivienda en toda la provincia.